Buenos días a todos, a todas. Me voy a poner el cronómetro porque antes, cuando yo creo que era más fácil controlarse los tiempos, ahora nos cuesta un poquito más o cada vez más. Muchas gracias, estoy encantada. Me gustaría estar allí físicamente con vosotros en Murcia, que sería mucho más a menos que estar aquí desde casa, pero bueno, en cualquier caso, agradecer la posibilidad de dar difusión a estas acciones Mariscos Cacurí. Muchísimas gracias a la vicerrectora por la introducción y, como siempre, a Antonio, a Mar, a Logan, a todo el equipo de Operum y, en este caso, además, especialmente también al investigador, a Francisco Javier, por tener la posibilidad de conocer, como digo yo, a mí me toca siempre daros un poco la chapa y la teoría, pero la parte práctica, pues yo creo que siempre ayuda muchísimo, ¿no? Sobre todo en cómo saber cómo se puede hacer algo exitoso. Y a la primera, a la segunda, a la tercera, eso depende un poquito. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy, sin más dilación voy a entrar ya a explicar un poco todo lo que es la convocatoria, porque es una convocatoria bastante compleja y tenemos más o menos unos 50 minutos para daros una visión general. Como sin saber quién está detrás de la pantalla, voy a intentar explicar un poco las reglas de participación, que además son importantes porque hay algunas modificaciones y algunos ejemplos también a efectos de cómo algunas pautas prácticas, hablando concretamente de los criterios de evaluación, ¿de acuerdo? De cómo hay que preparar esa propuesta técnica. Bueno, pues yo soy Cristina, vengo de la FECIP, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que es una fundación adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación. Y como ya explicaba María Ximena al principio, pues bueno, nuestra tarea dentro de la Oficina Europea es la de apoyar a investigadores, investigadoras y a instituciones que quieren participar más y mejor en el programa marco de la Unión Europea, en este caso, cuando ahora ya ha empezado, ya no es Horizonte 2020, sino que es Horizonte Europa. Somos un equipo de varias personas dirigidas por Borja Izquierdo, que es el director de la oficina, que podemos apoyar en diferentes ámbitos, tanto en aspectos legales y financieros, está mi compañero Gustavo, para aspectos de RC, que estuvo además físicamente hace muy poquito allí mi compañera Estefanía, para aspectos de Cluster 2 y la parte del Pathfinder del Consejo Europeo de Investigación está Nico, y Noelia, que es la que se encarga de todos los aspectos relacionados con widening y con el apartado de ERA. Y por supuesto contamos con Bea siempre para que nos apoya en todos los aspectos transversales y de la web. La nueva web ya está desde, yo creo que desde mayo, el mes de abril, mayo, y ahí en horizonteeuropa.es está toda la información relacionada con novedades y aspectos relativos a todo lo que es Horizonte Europa en sus diferentes pilares. Nosotros, como puntos nacionales de contacto, efectivamente tenemos dentro de nuestras tareas las de apoyar a través de actividades de difusión, de revisiones de propuestas, de asesoramiento un poco más directo también con el personal de gestión de las propias instituciones, ya sea la Universidad de Murcia o cualquier otra entidad nacional, para justamente intentar que todo este conocimiento que nosotros tenemos se traslade a las propias instituciones y de esa manera se multiplique y todo el personal investigador que así lo necesite tenga un apoyo institucional pues un poco de más en primera persona, ¿no? Para eso están mecanismos como Operum y otras oficinas de proyectos europeos dentro de las entidades que pueden participar. Me alegra mucho poder mostrar ya por fin en 2021 esta slide, porque somos 4 las personas que estamos apoyando a nivel nacional, que yo creo que es algo que era necesario desde hacía tiempo, porque Mariscos Cacurí, y además Antonio lo sabe muy bien, es un programa que tiene muchísima casuística y muchísima participación. España es la primera o el primero o segundo país siempre en participación y en algunas de las modalidades también el primero o el segundo receptor. Así que es verdad que tanto el personal investigador como las entidades lo estáis haciendo muy bien. Somos 4 personas, yo estoy al 100%, mis compañeros cada uno tiene un porcentaje de dedicación diferente. A Jesús lo conoceréis, porque Jesús Rojo lleva ya desde Horizonte 2020 trabajando como punto nacional de contacto, y se nos han unido ahora María Herrero del CSIC y mi compañero Xavier Ecaut, que es coordinador de Euraccess dentro de la FECIP, que empieza ahora en septiembre-octubre a trabajar como punto nacional de contacto. Dudas a mcca@fecip.es. Tenemos un único correo para intentar optimizar lo que es el servicio que os prestamos. Cuando acabe la charla, en la última diapositiva os presentaré también el servicio de revisión de propuestas para esta convocatoria, ¿de acuerdo? Para la Doctoral Networks, porque no revisamos por capacidad, porque es imposible revisar propuestas, por ejemplo, de los Postdoctoral Fellowship, que luego vamos a tratar también un poco más en profundidad. Bueno,
No me detengo ya en las primeras slides, todo el mundo sabéis que el programa Horizonte Europa es una continuación, no es una revolución, y que lo que pretende es adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad en materia, en este caso, de I+D+I. El programa Marisco Escacurí, muy continuista también, sigue teniendo ese enfoque de necesidad de apoyar al personal investigador en las diferentes fases de su carrera investigadora a través de actividades de movilidad internacional, hay que cambiar de país para realizar los proyectos, intersectorial, se requiere estancias dentro del sector no académico para mejorar la empleabilidad del personal investigador y movilidad interdisciplinar, porque se ve que necesitamos actores de diferentes disciplinas para resolver retos presentes como el que tenemos todavía ahora y retos futuros. Movilidad, desarrollo de carrera profesional y formación. Esos serían un poco los 3 puntos clave de este programa. Es un programa que tiene un enfoque totalmente abierto, bottom-up, como se conoce. Es decir, es el personal investigador y es la institución quien decide el contenido del proyecto que se va a presentar. Luego veréis que hay una estructura para enviar los proyectos, pero siempre con un enfoque y una temática totalmente abierta. Por otra parte, lo que se promueve también son las condiciones de trabajo excelentes. Se pretende que las entidades beneficiarias de estos fondos tengan a nivel interno una estrategia de recursos humanos en investigación y si no la tienen, que la implementen y que mejoren lo que tienen internamente para que cuadre un poco con todas las directrices que se están transmitiendo a nivel de la Comisión Europea. Por lo tanto, se va a medir mucho esto también en los proyectos. Y es un programa que pretende tener un impacto en diferentes niveles, a nivel individual, por supuesto, porque va a significar una mejora y un impacto para el personal investigador que realice los proyectos, a nivel institucional también, un poquito por lo que comentaba, ¿no? Porque va a facilitar pues bueno, aspectos de internacionalización, de la excelencia científica de la entidad y también esa mejora de las medidas internas en recursos humanos en investigación. Y, por supuesto, un impacto a nivel social, económico, tecnológico y científico. Vamos a ver también, además, en esta convocatoria de manera muy clara y el ejemplo que tenemos por parte de Javier nos va a demostrar la necesidad de que el sector no académico, como se define Marie Curie, participe en los proyectos justamente para que el personal investigador tenga unas herramientas y unas capacidades para valorizar mejor sus resultados de investigación y lo que promueve MCSA también, bueno, y se define como un programa que busca el equilibrio de género, que es un programa inclusivo, que además de todo lo relacionado con explotación y difusión de resultados científicos, busca también la divulgación científica, llegar a la sociedad y explicar por qué hay que invertir en I+D+I y que, evidentemente, aunque tiene un enfoque abierto, sí que se ve reflejado en su programa de trabajo todas las sinergias establecidas con las grandes políticas europeas que son clave, como puede ser el Pacto Verde, como puede ser la necesidad de acercar el espacio europeo de investigación al espacio europeo de educación superior, todo lo relacionado con la investigación e innovación responsable o estas medidas para fomentar la excelencia en todo lo que son recursos humanos en investigación. Bueno, es muy continuista. Aquellas personas que ya habéis participado en Horizonte 2020 y normalmente cuando tenemos a público objetivo que está buscando participar en las redes ITN, ahora redes de doctorado, sois muchos los que repetís, entonces muchos conoceréis ya el programa. Se mantienen las 5 grandes convocatorias y lo que se ha hecho es definir quizás un poquito mejor y reducir la terminología, clarificar y simplificar algunas reglas, reglas de movilidad que ahora son comunes, reglas de estancias de investigación que ahora son comunes, para justamente pues, transmitir un poco mejor la filosofía y el mensaje de lo que son las acciones Marisco Escacurí y también, no nos engañemos, porque hay que intentar reducir la alta demanda que tiene el programa. Antes yo creo que se mencionaba que ha habido un intento en la última convocatoria de presentar 9 proyectos doctorales que se habían financiado 2. Hay tasas de éxito, sobre todo, además en las redes ITN, que eran muy bajas y veremos a partir de 2022 restricciones, no aplica esta convocatoria, pero sí a partir de 2022 restricciones en las propias convocatorias para reenvíos, digamos, para intentar que no haya tanta demanda. Hay 2 documentos nuevos de los que os voy a hablar a lo largo de la charla que son estratégicos de alguna manera al programa. El primero relacionado con el Pacto Verde, luego os explicaré dentro de los criterios de evaluación cómo hay que tratar este aspecto y lo relacionado con guías para la supervisión.
Como os decía al principio, Marisco Osca Curie busca fomentar la movilidad, el desarrollo profesional y la formación. Por lo tanto, se busca con estas guías nuevas también apoyar un poco a las entidades beneficiarias para que sepan guiar al personal supervisor de la gente, de los investigadores que se van a contratar. ¿Qué son estas redes predoctorales o estas redes de doctorado? Bueno, pues realmente es una red, un consorcio, donde se va a contratar a investigador predoctoral para que pueda defender su tesis al finalizar un proyecto. Son redes abiertas, de temáticas abiertas, pero que obviamente responden a necesidades en el ámbito científico concreto, porque puede ser que no haya unos perfiles de científicos necesarios para solucionar ciertos problemas o cualquier otra necesidad científico-técnica. Lo que se pretende con estas redes, con estos consorcios de diferentes entidades, es facilitar que el personal investigador que se va a contratar pueda realizar estancias y pueda pasar tiempo tanto en la universidad como en la industria, en el sector no académico, para adquirir esas habilidades de las que os hablaba al principio, que se ve reflejada en ese gráfico que vemos ahí. Marisco Osca Curie y todas sus acciones, incluyendo esta red doctoral, realmente no es un proyecto de I+D al uso, sino que es un proyecto de formación en investigación. Y esto hay que tenerlo muy claro. Por lo tanto, hay que cuidar mucho lo que va a suponer el propio programa de I+D+I, como la formación asociada al mismo que va a otorgar competencias en innovación y mejoras de empleabilidad. Vamos a hablar de formación para mejorar la ciencia, por supuesto, mejora científico-técnica a través de nuevos instrumentos, nuevas prácticas y también formación transversal, aquella que está, por ejemplo, relacionada con aspectos de patentes, de IPR, de emprendimiento. Todo esto es relacionado con un plan de desarrollo de carrera que se tiene que tener en cuenta y que se desarrollará a lo largo de la ejecución de los proyectos a través de la formación global y la supervisión dentro de cada una de las entidades. Normalmente estas redes de doctorado se pueden establecer o bien nuevas de cara a esta convocatoria o bien muchas de ellas ya vienen y pueden venir de proyectos colaborativos previos o de programas de doctorados que están de alguna manera ya colaborando con anterioridad. Cualquiera de las dos opciones puede ser válida para esta convocatoria. Abrió el 22 de junio y cerrará el 16 de noviembre. ¿Vale? Y tiene un presupuesto de un poquito más de 402 millones de euros. Bien, ¿cómo funciona y cómo se piden estos proyectos? Bueno, pues a través de la figura de una entidad coordinadora se va a pedir un proyecto en consorciado. Es un proyecto colaborativo donde van a participar universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, empresas medianas, pequeñas, grandes y cualquier otro actor socioeconómico donde un investigador, una investigadora predoctoral puede realizar su carrera. Tiene que haber siempre un mínimo de tres entidades beneficiarias, tres entidades legales, cada una establecida en un Estado miembro o país asociado a Horizonte 2020. Tiene que haber un mínimo de estas tres entidades que esté sí o sí establecida en un Estado miembro de la Unión Europea. A partir de ese mínimo que se cumplen estas tres entidades beneficiarias, se puede sumar cualquier entidad de cualquier país, sea europeo o sea un tercer país, y cualquier entidad como entidad asociada. Ahora veremos un poquito esa terminología. Bueno, el tema de los países, supongo que sabéis que en Europa, digamos, la Comisión Europea hace un distingo entre países, Estados miembros, países asociados y terceros países. Lo que tenéis que saber, y sobre todo voy a poner dos ejemplos que supongo que es un poco los que suelen ahora mismo preocupar. Los Estados miembros los conocemos, los países asociados a Horizonte 2020 no todos han firmado los acuerdos de asociación, pero bueno, ya tenemos muchos que sí. Y el caso específico, por ejemplo, del Reino Unido, para las acciones Marisco Osca Curie y en general para Horizonte 2020, a excepción de la parte del Consejo Europeo de Innovación, va a seguir participando como país asociado. Eso quiere decir que puede ser perfectamente un beneficiario dentro de este mínimo de beneficiarios para crear una red predoctoral. Y Suiza, el caso de Suiza es diferente. Suiza no va a poder participar como beneficiario en las redes doctorales en esta convocatoria de 2021 porque se rompieron negociaciones y no va a poder ser país asociado para esta convocatoria por lo menos. Si tenéis una entidad o un socio suizo que quiere participar en un proyecto, por supuesto puede hacerlo
como cualquier otro país, como una entidad asociada, es decir, sin contratar, pero acogiendo estancias de investigadores. Aún así, y me voy parando ya porque son consultas que suelen llegar casi siempre, si tenéis a una entidad suiza que quiere y dice quiero contratar en el marco del proyecto, aunque no sea elegible como país, puesto que en muchas ocasiones el gobierno suizo va a plantear esa posibilidad de financiar esos fondos. Bueno, en la propuesta, en la parte administrativa, no se va a poder incluir el presupuesto de Suiza, ¿de acuerdo? No es elegible, no se podrá incluir, pero se puede explicar en la propuesta, que es la parte técnica de la que vamos a hablar en un poquito. Bueno, os estaba comentando al principio que hay dos sectores, sector académico y sector no académico. Aquí está un poquito la definición de dónde tiene que incluirse cada entidad. Entidades académicas, las que pueden emitir títulos académicos, públicas o privadas cuya principal misión sea la investigación y todo lo que son las entidades europeas de interés internacional. Sector no académico, el resto de entidades donde un investigador puede realizar su carrera que no estén englobadas en esa primera terminología. Son muchas, lo decía antes, pequeñas, medianas empresas, pueden ser también fundaciones públicas, administración pública, museos, hospitales, ONGs, una serie de entidades que en función del ámbito temático también aplicarán o no aplicarán. Se puede participar siendo beneficiario, que es aquella entidad que va a contratar, que va a formar y va a supervisar al investigador predoctoral que se contrate en el marco de estas redes y que va a recibir los fondos de la Comisión Europea para justamente realizar estos contratos de investigación. Y se puede participar como organismo o entidad asociada, que son aquellas entidades, como comentaba, que van a permitir que los investigadores realicen una estancia en sus instalaciones, pero que no van a firmar ningún tipo de contrato, no tienen vinculación contractual con ellos. Importante, aquellas entidades que participen como organismos asociados deben incluir una carta de compromiso, que es un documento que forma parte de la propuesta indicando qué actividades se van a realizar durante ese tiempo de estancia, dónde se van a realizar, etcétera, etcétera. Esto para ser elegible la propuesta se tiene que incluir esa carta de compromiso. Y en una de las modalidades específicas de las que vamos a hablar, que son los doctorados conjuntos, los beneficiarios también van a tener que incluir una carta de compromiso donde se comprometen, valga la redundancia, a otorgar los títulos dobles, conjuntos o múltiples que sobrevengan en caso de financiación. Ahora lo vamos a explicar. ¿A quién se puede contratar en el marco de estas redes? Estamos hablando de un consorcio que se crea a través de la figura de un coordinador y que prepara una propuesta, la presenta y con suerte, como ha sido el caso de Javier, se la financian. Cuando se la financian, el proyecto empezará a rodar y en los primeros meses se publicarán, se crearán unos perfiles y se publicarán estos puestos de trabajo, entre otros sitios, en el portal de Euraccess de manera abierta y transparente. ¿Para qué? Para seleccionar al número de investigadores predoctorales que vayan a formar parte del consorcio y que vayan a realizar su tesis de investigación a lo largo del mismo. Por lo tanto, estos investigadores tienen que ser investigadores predoctorales, que no tengan el título de doctor a fecha de contrato en el proyecto, ¿vale? Y se les tiene que incorporar a un programa de doctorado, se les tiene que matricular en un programa de doctorado que se realice o bien en un Estado miembro en un país asociado y en el caso de los doctorados conjunto, al menos en 2 Estados miembros o países asociados. Ningún tipo de restricción a la nacionalidad, pero sí que tendrán que cumplir con una regla de movilidad, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de publicar los perfiles, y es que esta persona no podrá haber residido o realizado su actividad investigadora en el país donde va a pedir ese puesto de trabajo más de 12 meses en los 3 años previos a la fecha de contrato en el marco de la red doctoral. Bueno, tenemos una única convocatoria que busca financiar programas de doctorado donde se va a contratar y a formar investigadores predoctorales y tenemos 3 posibles tipologías de programas de doctorados a presentar. El primero, que trata de un programa de investigación conjunto donde se va a formar a los investigadores predoctorales dentro y fuera de la academia. Y luego una tipología denominada industrial, donde más allá de esa formación conjunta se obliga a que la misma incluya un 50% del tiempo en el sector no académico, ¿de acuerdo? En la empresa o en la industria, a través de un programa de doctorado que se supervise de manera conjunta entre la empresa y la academia.
Y también existe una modalidad, digamos, de doctorados conjuntos, que lo que busca es algo ya mucho más específico de colaboraciones conjuntas que conlleven la obtención al finalizar el proyecto de un título múltiple, doble o conjunto, siempre entre un mínimo de 2 o más universidades o entidades que pueden otorgar títulos académicos dentro de Europa, y donde tiene que haber de nuevo una supervisión conjunta, pero también una selección conjunta, y donde se obliga aquí a las entidades beneficiarias a incluir esa carta de compromiso comprometiéndose a otorgar un título doble, múltiple o conjunto en función de sus posibilidades. Bueno, existe dentro de la propia guía del participante una explicación con los diferentes criterios que deben de cumplir cada una de estas 3 modalidades. De manera general, decir que cuando hablamos de personas MES, que es la jerga de la Comisión Europea, a lo que nos referimos es que en el marco de estos proyectos se podrá contratar a un máximo de 10 investigadores e investigadoras predoctorales para los doctorados estándar y un máximo de 15 investigadores predoctorales para las modalidades conjuntas y las modalidades industriales. ¿De acuerdo? Esto es una modificación con respecto a Horizonte 2020, donde en todas las modalidades se podía contratar a un máximo de 15 investigadores predoctorales. Ahora se mantiene porque se quiere incentivar la creación de doctorados conjuntos industriales en Europa para fomentar pues bueno, esa estructuración de la formación doctoral y mejorarla, pero se disminuye un poquito el número de investigadores predoctorales a contratar en las redes estándar, que son un máximo de 10. Importante, para poder optar a esos 15 investigadores predoctorales, la totalidad de ese número tiene que optar por un doctorado industrial o un doctorado conjunto. No puede ser un mix, no puede haber, digamos, 4 investigadores predoctorales que tengan un doctorado estándar y el resto industrial o conjunto. ¿De acuerdo? Tiene que ser en la totalidad el programa de doctorado que siga esa estructura. Son proyectos de 4 años y se contrata al investigador predoctoral un máximo de 3 años. Las estancias de investigación, estas estancias de las que comentábamos, por ejemplo, si tenemos a un investigador predoctoral contratado en la Universidad de Murcia, pero que requiere para realizar su tesis hacer una estancia de investigación de 5 meses en el CNRS en Francia, pues eso sería posible, por ejemplo. Siempre que se cumpla el máximo de 1/3 de la duración del proyecto, que son alrededor de 11 meses, se pueden hacer estancias de investigación en cualquier parte del mundo. Recordad que para la modalidad de doctorado industrial tiene que haber sí o sí un 50% del tiempo de la duración del proyecto, es decir, 18 meses por lo general, en el sector no académico. Una de las novedades que se incluyen en este doctorado industrial es que se va a permitir que esta relación intersectorial, es decir, universidad-empresa, sea dentro del mismo país. Antes era imposible en Horizonte 2020. Ahora se puede realizar esa estancia de investigación dentro del mismo país. Como regla, digamos, de participación, cada beneficiario tiene que contratar como mínimo a un investigador o investigadora predoctoral, ¿de acuerdo? Para realizar el contrato, supervisarle y acogerle en sus instalaciones. Y esto aplica a todas las modalidades, diferencia con respecto a Horizonte 2020. Aquellos doctorados industriales, lo veremos ahora con el caso de Javier, que igual nos lo explica, antes se estaba permitido que una de las entidades contratara al investigador predoctoral por la totalidad del tiempo. Ahora no. Ahora hay que partir los contratos. Si tenemos un doctorado industrial con 7 beneficiarios, esa persona, digamos, va a estar un 50% en la empresa, un 50% en la academia, tendrá 2 contratos de trabajo. Esto, si luego hay preguntas, la vemos porque es una de las novedades más complejas a tener en cuenta. Tener en cuenta también, no se puede superar el 40% de los fondos totales del proyecto para un único país. ¿De acuerdo? Esto cuando entréis en el portal del participante, en la parte A, que es la parte administrativa, veréis una tabla. En esa tabla, relacionada con el presupuesto, podréis ir viendo cómo queda ese final y, de hecho, si se supera el 40% para un país, saldrá un warning y no podréis enviar el proyecto. Vamos a verlo un poquito más en detalle, cómo se calcula el presupuesto cuando veamos los costes unitarios de las acciones Mariscos Capuri. Bueno, ¿qué tenemos, por lo tanto, que tener en cuenta? Para realizar un buen programa de doctorado tenemos que tener en cuenta los objetivos de investigación de nuestra área científica, dentro de la cual vamos a tener contratados a un número X de investigadores predoctorales,
que van a tener la posibilidad de desarrollar su propia plan de desarrollo de carrera personalizado y también beneficiarse de toda la formación colaborativa que se haga a través de diferentes actividades de networking, de seminarios científicos dentro del marco de la red, donde se beneficiarán todos y cada uno de los investigadores predoctorales contratados. Tenemos, por lo tanto, formación en aspectos transversales y formación en aspectos científicos del propio proyecto de I+D+I. Hablábamos de estancias, ¿vale? Es importante resaltar que las estancias de investigación en otras entidades del consorcio, ya sean beneficiarias, organismos o entidades asociadas, no son obligatorias, pero por lo general suelen suceder y siempre hay que asegurarse que estén bien definidos en tiempo y bien argumentados en cuanto a contenido, ¿vale? Recordemos las reglas para los doctorados estándar y los doctorados conjuntos, no más de 1/3 del periodo total de contratación, y para los doctorados industriales recordar además que tiene que haber un 50% del tiempo en el sector no académico. Durante este tiempo de estancia de investigación, la persona sigue contratada por la entidad beneficiaria que la ha contratado. Si el personal investigador predoctoral de Murcia se va 5 meses al CNGES, se sigue manteniendo el contrato con la Universidad de Murcia y luego hay costes específicos que pueden darse o que pueden verse generados por estas estancias de investigación, que también están cubiertos por los fondos de investigación, formación y networking que están en la propia convocatoria. Importante, en estas entidades donde se va a realizar una estancia de investigación, tiene que haber un papel de personal de supervisión en las mismas para asegurar que la persona que está durante ese tiempo tiene la formación adecuada. Estos son simplemente ejemplos para que visualicéis un poco cómo son estas redes. Obviamente, estamos en un programa marco nuevo, son ejemplos de Horizonte 2020, pero podéis ver el caso de lo que ahora es un Doctoral Network estándar, antes se conocía como las redes europeas doctorales, que pues bueno, va a tener un máximo ahora, como veis abajo, de 10 investigadores predoctorales a contratar. Se va a mantener la regla de no más de un 40% para el presupuesto de un único país, participación del sector no académico muy recomendable, participación y supervisión conjunta de los fellows muy recomendable también, y esas estancias máximas de hasta un 30% del tiempo de contratación en otras entidades. Importante con respecto a Horizonte 2020, antes no era obligatorio aquí matricular a los predoctorales en un programa de doctorado, ahora sí lo es, en todas las modalidades. Aquí tenemos la posibilidad del doctorado industrial, que luego nos explicará el investigador, obligatoriamente sí o sí 3 beneficiarios. Esto también cambia, antes eran 2, ahora es un mínimo de 3, como en todas las modalidades, ¿de acuerdo? Y la novedad principal aquí, como os decía, es que la universidad y la empresa pueden estar ubicados en el mismo país para hacer ese intercambio intersectorial. Y luego tenemos la modalidad de los doctorados conjuntos, que por lo general suelen ser quizás un poco, o por lo menos antes eran un poco más pequeños que las redes doctorales genéricas. Ya veremos si esto se mantiene o no se mantiene. Recordar aquí, se mantiene 15 personas predoctorales que se pueden contratar en el marco del proyecto, máximo del 40% de los fondos también, y aquí tienen que ser 3 entidades académicas que puedan otorgar títulos académicos. On top, por encima de eso, se pueden unir centros de investigación que no otorgan títulos, pero van de la mano de una universidad para otorgarlos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo funciona a nivel de contribuciones? MySchoolsCAC Curie es un programa que está financiado en base a costes unitarios y se financia el 100%. Lo que se otorga es al coordinador, que luego hace obviamente el trasvase, son fondos en función del número de meses de personas que se contraten. Tenemos a la izquierda las aportaciones que se le hará al personal que se contrate, ¿de acuerdo? Y luego las contribuciones institucionales, que son las dedicadas, como os decía antes, esos 1.600 euros por persona mes a aspectos de formación, para pagar las matrículas de los doctorados, para realizar viajes cuando se puedan volver a realizar, estancias de investigación, compra de material para el laboratorio, visitas de investigadores e investigadoras excelentes que van a impartir charlas, etcétera, etcétera. Luego los costes de gestión y costes indirectos. Relacionados con los costes asociados al personal investigador que se contrata, lo que hace la Comisión Europea es que obviamente no es lo mismo un proyecto obtenido en España que obtenido en el Reino Unido. Hay, digamos, un coeficiente adaptado al nivel de vida de cada uno de los países en ese coste salarial que es el Living Allowance,
y para obtener el importe total de cada una de estas partidas se multiplica cada una de ellas por el número de meses de contrato. Si tenemos a una persona contratada 36 meses, para saber qué presupuesto tendremos, se va a multiplicar cada una de las partidas por 36. Algunos de los aspectos novedosos, por decirlo de alguna manera, aplica sobre todo a la parte del personal investigador. Tanto el coste salarial como la partida de movilidad siempre están por defecto y se aplicarán en nómina, eso sí, las partidas tanto de familia como de movilidad en España están incluidas en la nómina y por lo tanto como el coste salarial, de aquí habrá que detraer cuota patronal, IRPF, seguridad social, etcétera, etcétera, para obtener el salario del personal investigador. Lo que se ha hecho ahora en Horizonte Europa es que este concepto de Family Allowance podrá modificarse. Se puede encontrar a una persona que cuando se contrata no tenga obligaciones familiares y al año pues se case, tenga un hijo, lo que proceda. Se podrá solicitar ese importe de familia a lo largo del proyecto. Lo que se ha incluido como novedad también es ese denominado Long Term Leave Allowance, para permitir financiar, en el caso en el que proceda, los costes asociados a bajas maternales, paternales y bajas de larga duración, algo que es novedoso y que consideramos muy importante. Y ese concepto de Special Need Allowance está asociado, ya viene de Horizonte 2020, a la posibilidad de sufragar costes para personal investigador con ciertas discapacidades que no estén sufragados por Seguridad Social o por otros organismos, también se podrán solicitar en el momento de implementación del proyecto. Bueno, por finalizar lo que son las reglas de participación y por recopilarlas, antes de entrar un poquito más en detalle en lo que es la propia evaluación y los aspectos prácticos. Hemos pasado de proyectos, de redes que tenían todos el mismo número de investigadores predoctorales que se podían contratar como máximo, a una pequeña reducción. Reducción para las redes doctorales estándar, que solo podrán contratar a un máximo de 10 investigadores predoctorales. Se mantienen como incentivo para que justamente se presenten más la posibilidad de seguir contratando a 15 investigadores predoctorales en la modalidad conjunta o en la modalidad industrial. Eso sí, en todas y cada una de ellas, ahora el personal investigador predoctoral se tiene que matricular en un programa de doctorado. Se prevén que haya que hacer mínimo 2 contrataciones, desde luego no recomendamos más, pero 2 contrataciones en los doctorados conjuntos industriales por el tiempo que el personal investigador esté en las diferentes instituciones. Se permite ahora en la modalidad industrial la posibilidad de hacer estancias intersectoriales en el mismo país. Se ha introducido una regla general para todos de un máximo de 1/3 de la duración total del contrato para hacer estancias de investigación, unos 11 meses. Se han incrementado estas partidas salariales de las que yo hablaba ahora y algunas pequeñas modificaciones en los criterios de evaluación que vamos a ir viendo. Bueno, a nivel de reenvíos, no aplica este año, de hecho ninguna propuesta que se vaya a presentar va a ser un reenvío porque es un programa marco nuevo, entonces no aplica ese concepto, pero a partir de 2022 sí que hay que tener en cuenta que para poder presentar un proyecto 2023 se tendrá que haber obtenido en la siguiente convocatoria, en la 2022, un mínimo de un 80/100. Bueno, y hablando de un 80/100, ¿cómo se evalúan y cómo se evalúan estos proyectos? ¿Y cómo se van a valorar por parte de los expertos? Bueno, pues realmente no hay variación en este sentido. Estos proyectos lo van a evaluar un mínimo de 3 expertos y expertas, cada uno inicialmente de manera individual, y luego pondrán en común sus comentarios para llegar a obtener una lista final, una nota final, que será sobre 100. Ahora vamos a ver los criterios de evaluación. Y de ahí saldrá la lista única, digamos, de proyectos financiados independientemente del área científica, ¿de acuerdo? Independientemente de la modalidad, sea doctorado industrial, doctorado conjunto, doctorado estándar, por las áreas temáticas saldrán los proyectos que mejor nota saldrán financiados. Os hablaba antes de un programa abierto, ¿vale? Lo que sí que hay es una serie de paneles a los que hay que enviar la propuesta, que son esos 8 paneles que tenéis en pantalla. También hay paneles o proyectos, mejor dicho, que muchos de ellos son multidisciplinares porque además así se fomentan. Lo que se suele hacer
es enviar a un panel concreto, el que más peso tenga dentro de ese proyecto, de esa propuesta, y elegir una serie de descriptores científicos que están disponibles en la propia aplicación para definir justamente esa intersectorialidad o esa interdisciplinaridad. Y estos descriptores científicos son importantes. ¿Por qué? Porque van a servir a la Comisión Europea para identificar al personal evaluador. Y hay que tenerlo en cuenta y hay que mirarlo bien, porque no todos los evaluadores que van a revisar los proyectos son, obviamente, son todos investigadores doctores competentes en el ámbito de actuación, pero no específicamente quizás en el área concreta, ¿de acuerdo? O en esa línea de investigación concreta. Así que es muy importante cómo se definen esos descriptores científicos. Bueno, tenemos, digamos, dos apartados a la hora de preparar los proyectos. La parte A, todo online, por supuesto. La parte A, que es la parte más administrativa, donde hay mucha información relacionada con el presupuesto, con la propia institución, instituciones participantes, todo eso está en la parte A. Y en la parte B tenemos la parte más técnico, científico-técnica, donde está la parte B1, que es en la que yo me voy a centrar, que va a ser un máximo de 30 páginas, realmente el documento son 34, 35, pero ahí tenéis que tener en cuenta el índice, la lista de participantes, etcétera, etcétera. 30 páginas para el grueso de la evaluación de los 3 criterios que vamos a tratar ahora mismo en el resto de la presentación. Aquí yo siempre digo lo mismo, por favor, hablar lo antes posible aquellas personas que vayáis a presentar la propuesta con vuestras oficinas de proyectos europeos, OPERUM en el caso de la Universidad de Murcia y la OPE que proceda en la entidad coordinadora o participante, porque tenéis a gestores y a gestoras muy competentes que ya saben cómo os pueden ayudar para enviar, no solo para enviar la propuesta, también para revisarlo. Pero es importante que os apoyéis en el personal gestor, ¿de acuerdo? ¿Cómo se evalúan estos proyectos? Bueno, pues se van a evaluar en base a 3 grandes criterios que son comunes, a excepción del Consejo Europeo de Investigación, que va un poquito por libre, básicamente porque mide la excelencia, pero la excelencia, el impacto y la implementación con ese peso de 50 sobre 100, 30 sobre 100 y 20 sobre 100, esa nota final, son los 3 criterios que van a medir para revisar la propuesta y son los que vamos a poquito tratar ahora. Como os decía, a partir de 2022, no para este año, pero para que lo tengáis en cuenta para el año que viene, 80%, ¿de acuerdo? O sea, que tenéis que preparar un proyecto que sea potente, coherente, porque si no llega a alcanzar esa nota del 80%, no se podrá, presentar en 2023. Lo que también existe, no para 2021, pero sí para 2022, es la obligatoriedad de tener ese plan de igualdad de género que aplica no solo a Marie Curie, sino a todo Horizonte Europa. Esto es algo, de todas maneras, que a nivel institucional, en muchísimas universidades y entidades del sector público a nivel nacional, ya está, ya existe. Entendemos que no va a suponer mayor problema, por lo menos para los participantes de España. Bueno, vamos a entrar en esta última parte ya en lo que son los criterios de evaluación, ¿de acuerdo? Para aquellas personas que estáis preparando los proyectos, vamos a poquito desgranar, no me voy a poder detener en todos porque eso da para una charla de otra hora, pero desgranar un poco qué se supone que está buscando un evaluador dentro de cada una de estos criterios y subcriterios. Os he señalado ahí en rojo realmente los grandes cambios. Va a haber adecuación o ha habido adecuación de algunos criterios, por ejemplo, en la parte de implementación, al no evaluarse ya las estructuras de gestión, no hay tantos subcriterios, pero, por ejemplo, en la parte de impacto, porque además este programa es, y además se dice que es un programa, y perdonadme el Spanglish, pero es que me sale en inglés, impact driven, es decir, que va a buscar justamente ese impacto más allá del proyecto, pues hay, de hecho, un nuevo subcriterio que está también para todo Horizonte Europa. Vamos a ver un poquito en detalle lo que son los diferentes criterios. Los que ya habéis participado en Horizonte 2020 no vais a ver muchas diferencias, pero ¿cómo se empieza en esta primera parte, que es el 50%? Pues bueno, hay que empezar con una especie de resumen ejecutivo, pero en un par de párrafos, de lo que se pretende que sea este programa de doctorado, ¿de acuerdo? Aquí habrá que hablar de la calidad, la pertinencia del proyecto de investigación e innovación y de sus objetivos. Por lo tanto, explicar en qué va a consistir, quién va a hacer qué, cómo se va a hacer y cuándo, ¿de acuerdo?
introducir la relevancia de la investigación, el ámbito científico, cómo se va a mejorar en el estado del arte. Aquí tendrán que incluirse las referencias bibliográficas adecuadas y actualizarlas, de acuerdo, en caso de proyectos que ya se hayan enviado antes, definir muy claramente esos objetivos de investigación. ¿De acuerdo? Definirlos y estructurarlos en paquetes de trabajo. Aquí hay que indicar cuáles son los objetivos específicos y cómo se van a desgranar en una serie de paquetes de trabajo científicos que no hay que entrar a detallar mucho porque eso lo vamos a hacer en la parte de implementación, pero que sí que tienen que estar muy claros desde un primer momento qué se va a hacer y cómo se va a hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de programa de trabajo tenemos para hacerlo? Aspectos innovadores de este programa de formación, ¿de acuerdo? Recordemos, un programa de formación. ¿Por qué Europa necesita este programa de formación? Hay una serie de perfiles científicos que todavía no tenemos y que necesitamos para competir mejor o para realmente solucionar unos problemas que no estamos solucionando. Esa es una posibilidad. Se puede también aquí hacer alusión a proyectos de formación, otras redes doctorales que ya estén en activos en el mismo ámbito, cómo vamos a colaborar por ellos o qué diferencias o qué sinergias puede haber, ¿de acuerdo? Este punto nuevo, que es el 1.2, está asociado a la metodología que antes se incluía en el punto anterior, ¿de acuerdo? En el anterior programa marco lo que se pedía es que la propia metodología de investigación, es decir, qué técnicas, qué métodos se van a utilizar, en qué momento, en qué mes del proyecto, cómo son de interdisciplinares estos aspectos, se incluían en la parte, digamos, 1.1 de Horizonte 2020. Ahora se ha separado y hay una parte específica para hacer alusión a esa metodología de investigación, a los aspectos interdisciplinares, intersectoriales y a los aspectos relacionados con la metodología a nivel de ciencia abierta y de género. Ya sabéis que todo lo relacionado con género no es nuevo, ya viene de Horizonte 2020, es decir, ya se pedía en Horizonte 2020 que se incluyera la dimensión de género en el proyecto de investigación si era necesario, y ya se pedía también que se hiciera alusión, sobre todo en la parte de implementación, de cómo equilibrado y qué tipo de equidad había tanto a nivel de tomas de decisiones como los propios grupos de investigación, ¿de acuerdo? Los propios IPs. Recordar, hablamos de sexo cuando hablamos de aspectos biológicos y hablamos de género cuando hablamos de todo el proceso sociocultural. Yo siempre lo digo y lo pongo como ejemplo aquí o en un proyecto individual. Si los resultados de investigación que vamos a obtener van a repercutir de manera diferente en un hombre, en una mujer, en un niño, en un adulto, en un anciano, pues a nivel metodológico eso se tiene que ver reflejado. Si hablamos de muestras biológicas, pues tendrán que ser de ambos sexos, por ejemplo, ¿no? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros siempre intentamos daros recursos porque puede que no aplique a todos los ámbitos temáticos, pero muchas veces sí. Entonces, ¿qué tipo de preguntas os podéis hacer cuando estéis preparando esta red doctoral para saber si realmente influye o no influye a nivel de metodologías, a nivel de estudios dentro del proyecto? Aquí tenéis una serie de guías que podéis utilizar. Y siempre decimos lo mismo, si no influye desde luego a nivel de metodología de investigación, seguro que a nivel de formación lo podéis incluir, ¿de acuerdo? El ámbito de género en la investigación como aspecto formativo. Y bueno, ¿qué deciros de la ciencia abierta? De nuevo, pues también es un poco el leitmotiv del propio programa marco, donde se está fomentando que todos los datos se publiquen y que se haga también la publicación de las publicaciones, perdón, en abierto. Por lo tanto, aquí de nuevo, los datos de investigación que sean disponibles as open as possible, ¿no? O sea, tan abiertos como sean posible, pero tan cerrados como sean necesarios. Aquí habrá que hacer alusión al propio Data Management Plan, que va a ser un entregable del proyecto en el mes 6 y también se tiene que señalar aquí brevemente. No me voy a extender en todo lo relacionado con acceso abierto, tampoco soy experta en ello, pero es una de las novedades. Y aquí se va a evaluar dentro de la parte metodológica de la parte de excelencia. Hablábamos de un proyecto de investigación, de las novedades y de la pertinencia del programa de investigación de I+D, que esos han sido los dos puntos iniciales, y tenemos luego un punto relacionado con el programa de formación. Recordemos, formación e investigación, tiene que haber mucho equilibrio y es igual de importante. Aquí, ¿qué se nos va a pedir? Que se explique ese programa formativo que van a recibir los investigadores predoctorales que se contratan en el marco del proyecto. ¿Cómo? Pues bueno, aquí siempre recomendamos primero seguir las tablas, que para eso están. Aquí se tiene que indicar quién contrata al investigador predoctoral y cuándo lo contrata, y se tiene que indicar también
qué tipo de actividad colaborativa se van a desarrollar. Pues si se van a hacer cursos de invierno, de verano, seminarios científicos en el mes 4, 8, quién es la entidad responsable porque tiene la experiencia para hacerlo, todo eso tiene que estar muy bien señalado, ¿de acuerdo? Va a haber una formación local impartida por la propia entidad beneficiaria y una formación global, donde todos los investigadores predoctorales tienen que beneficiarse de una serie de actividades. Insisto, cómo se complementa toda la parte global y local con ese plan de desarrollo de carrera que va a ser específico para cada uno de los investigadores predoctorales. Importante aquí definir, ¿de acuerdo? Y ser concretos. Si también hay créditos ECTS que se vayan a incluir, lo mismo, incluirlo. Aquí es donde también se tiene que hacer la alusión a las estancias de investigación. Mediante una tabla se indica qué investigador predoctoral va a realizar qué estancia, dónde y por cuánto tiempo. Importante. Recomendaciones varias las tenéis en las pantallas, pero siempre decimos que dentro de esas redes colaborativas, dentro de esas actividades a nivel de red, que puede ser un seminario o un curso de verano, donde recomendamos que tenga una duración, depende, 2, 4, 5 días, y donde se combinen aspectos transferibles y aspectos científicos, algunas de estas actividades se pueden abrir, no dejarlas cerradas solo a esta red. Y esto puede contribuir a mejorar dentro de toda la comunidad científica pues bueno, el conocimiento, ¿no? La parte de la supervisión, importante. Aquí el papel de los y las investigadoras principales es relevante. Hay que incluir, no solo aquí, sino en la parte B2, también relacionada con un poco más el perfil y la dedicación y el compromiso de estas personas, pues bueno, identificar por qué tenemos a las mejores personas en este consorcio, ¿no? Pues habrá que hacer una especie de tabla indicando, por ejemplo, o detallando aspectos relevantes como puede ser el índice H, el número de personas que se han tutorizado o a cuántas personas en general. Se puede hacer un cómputo global de la red, ¿de acuerdo? Han tutorizado este personal supervisor que va a participar en el proyecto. Describir aquí justamente estas posibilidades de supervisión conjunta que recomendamos en todas y cada una de las modalidades, no solo industrial y conjunta. Aquí hablamos de supervisión y lo que se hizo en el marco de la presidencia de Alemania, en el marco de la presidencia del Consejo Europeo, es pues bueno, redactar un documento que se ha convertido en un documento estratégico y que recomendamos a las instituciones conocer para intentar ayudar al personal de supervisión para ver qué rol tiene que tener tanto el supervisor como el investigador y cómo puede la institución apoyarlo. ¿Por qué? Porque al final, pues bueno, la supervisión depende de muchos aspectos, de las expectativas de la persona a supervisar, del conocimiento que tiene el propio supervisor, pero tiene que haber una involucración a lo largo de todo el proyecto. A nivel de impacto, pues bueno, son diferentes los impactos, ¿de acuerdo? En el primer bloque lo que se está pidiendo es que haya una estructuración doctoral a nivel europeo. Lo que tenemos ahí, esa figura está relacionada con un estudio realizado hace tiempo por expertos de la Comisión Europea que buscaban detallar cómo tiene que ser un doctorado para ser un doctorado que dé formación innovadora. Se tienen que tener en cuenta una serie de aspectos que veis ahí reflejados, todo lo relacionado con la excelencia y la calidad, con la interdisciplinaridad, el networking internacional, y lo que se recomienda aquí es no solo hacer alusión y saber y dejar claro al evaluador que en el proyecto se han tenido en cuenta todas estas iniciativas y las directrices de estas políticas públicas europeas, sino cómo se va a incluir eso en el proyecto. Pues cómo nuestro proyecto de doctorado está haciendo realmente, está integrando la calidad, la supervisión, el hacer estancias en diferentes instituciones dentro del proyecto. Pues hay gente que lo que hace es coger estos 7 principios de formación doctoral innovadora e ir indicando cómo el proyecto responde a cada una de esas necesidades. Eso es una opción. Luego, más allá de hacer alusión a toda esta parte de necesidades de recursos humanos en investigación, que se pretende con estos proyectos también reforzar la capacidad europea de innovación. De nuevo, aquí hay que hacer alusión a políticas públicas. Estamos, por supuesto, hablando de los objetivos de desarrollo sostenible. Depende del ámbito temático, si es algo relacionado con cambio climático, pues también toda la normativa al respecto. Por ejemplo, hacer alusión aquí a otros proyectos que también se hayan financiado y cómo este proyecto va a impactar mucho más en ese ámbito. Relevante incluir, si se puede, también al sector no académico. Esto seguro que Javier nos lo deja más claro luego, pero
todo el rol del sector no académico es muy positivo también para el impacto no solo del investigador, sino de toda la ciencia que se está haciendo. Cuando hablamos de esa contribución justamente del sector no académico, pues no lo sé, puede ser que en este ámbito científico antes no hubiera, digamos, que un puente abierto entre la empresa y la universidad. Si gracias al proyecto de doctorado se está consiguiendo, hay que recalcarlo y hay que dejarlo muy claro el rol que tiene el sector no académico dentro de la red, porque muchas veces se meten empresas y se dice, bueno, pues participa Siemens o IBM, en fin, grandes empresas porque son grandes nombres, pero luego hay que dejarlo muy bien escrito y hilado. ¿Qué hace IBM? ¿Qué formación le está dando a QSR? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué expertise tiene y va a incluir en el proyecto? ¿De acuerdo? Todo eso es importante. Y también aspectos de sostenibilidad. Antes incluía solo para alguna de las modalidades. La idea aquí es saber si gracias a esta red de formación, por ejemplo, el otro día un investigador beneficiario de un proyecto nos decía, pues yo plasmé que en el marco de esta red, que era una red general, una ETN de entonces, íbamos a intentar que se mantuviera para realizar algún tipo de doctorado conjunto entre algunas de las entidades. Pues así se plasmó y, de hecho, así se está consiguiendo, ¿no? Por lo tanto, asegurar que gracias a este proyecto, digamos que se va a mantener a nivel institucional estas prácticas de doctorados innovadores dentro de las instituciones. Por supuesto, muy importante esa, digamos, esa empleabilidad a futuro, ese impacto en la carrera investigadora. Y aquí tiene que haber diferentes perspectivas y esto tiene que ser muy focalizado para cada ámbito temático. A veces nos encontramos proyectos con impactos muy genéricos. Si tenéis que hablar, por ejemplo, de posibilidades a futuro de carrera en el sector no académico, pues dependerá del ámbito científico, hablaréis de posibilidad de tener un perfil concreto en una pyme o en una farmacéutica o en una empresa de telecomunicaciones. Depende, por lo tanto, aquí asegurar y pensar, hacer un poco de prospectiva cómo todas estas habilidades que han obtenido y que se describen en la parte de excelencia vamos a conseguir que les sirvan para esa carrera a medio y largo plazo. Aspectos de comunicación, difusión y divulgación científica. Esto antes estaba separado en dos ámbitos, ahora se une en un único subcriterio para hablar realmente de estos resultados que vamos a tener, cómo los vamos a difundir. Aquí hablamos, pues, por supuesto, de aspectos de difusión científica, de papers, de conferencias, todo lo relacionado con la propia comunidad, de cómo se van a explotar, ¿vale? Aspectos de IPR, relación con las OTRIs de las diferentes entidades y cómo se van a comunicar a la sociedad, a público que no está acostumbrado a una jerga científica. Por lo tanto, lo que nosotros recomendamos, y voy más rápido porque no me quiero extender, pero siempre aquí es mediante tablas que están disponibles, centrar muy bien quién es el público objetivo y qué canales se van a utilizar para difundir y para realizar ciertas actividades, ¿vale? Y a través de qué medios, ¿vale? Siempre es importante definir, porque aquí estamos hablando de actividades diferentes para públicos objetivos diferentes. Bueno, voy a seguir un poquito. Esto sería, como os decía, esto viene del anterior programa marco y no hay mayor novedad. Lo novedoso aquí es que se está hablando no solo de resultados de investigación, que son resultados que se obtienen normalmente en el marco de los propios proyectos, que pueden ser, pues, una base de datos, un protocolo, un informe, sino más allá de efectos de esos resultados a medio y largo plazo y de impacto de todos los resultados y efectos. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, lo que hay que intentar incluir aquí es, de nuevo, prospectiva, pero a un largo plazo. Cómo todo esto puede impactar a nivel científico, a nivel de sociedad y a nivel económico. Ojo, no todos los proyectos van a tener un triple impacto, obviamente dependerá del ámbito científico, pero algunos van a tener esos tres impactos y van a tener un impacto medioambiental, van a tener un impacto asociado con los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, aquí de nuevo también hay que hacer un poco de tarea de focalizar en el ámbito temático en el que se está trabajando. De nuevo, alusión a posibles misiones, a posibles asociaciones con otras partes del programa marco que tengan definidos topics con los que se puede establecer algún tipo de sinergia. Y lo que ha hecho la comisión es encontrar, digamos, indicadores concretos para medir este tipo de impactos a futuros. Y aquí tenéis la serie de indicadores que, insistimos, no todos van a aplicar a vuestros proyectos. Por lo tanto, objetivos, recursos, resultados dentro de la planificación de las tareas y lo que son los impactos y los outcomes se van a ir fuera del marco del proyecto.
La parte 3 es la parte de implementación, la parte que nos va a medir, digamos, la efectividad de los recursos que se están utilizando. Aquí no hay mucha novedad, así que voy a ir bastante rápido. Hablamos de paquetes de trabajo, los hemos mencionado en la parte de excelencia, por lo tanto, aquí se va a desarrollar el contenido de ese paquete de trabajo científico. Recomendamos también que haya paquetes de trabajo transversales, no solo científicos, donde se hablen de paquetes de trabajo de gestión, de formación, incluso de impacto. Aquí se incluye estos deliverables, estos entregables que van a consistir en ese seguimiento de las actividades, los milestones, que son esos puntos de inflexión en los propios proyectos, y aquí se indica y se especifica cuáles son los proyectos individuales de las personas que se van a contratar. También indicando si se van a realizar estancias, dónde se van a obtener los proyectos de doctorado. Todo esto hay tablas específicas. Aquí no hay que innovar mucho, ¿de acuerdo? Se recomienda que haya una estructura conjunta de gobernanza entre todas aquellas entidades que participan. Es obligatorio para los doctorados industriales y conjuntos. Nosotros recomendamos que haya una estructura para todos y cada uno de ellos. Se tiene que especificar un poco cómo se va a realizar esa estrategia de contratación. Si va a ser una contratación conjunta, por ejemplo, no lo va a ser. Aquí se tiene que hacer alusión a las actividades de seguimiento que se establecen entre los diferentes supervisores de los proyectos, cada cuánto tiempo se van a realizar, contenido de las mismas. Importante, aspectos de gestión de riesgos. Hay una tabla específica para indicar posibles riesgos, tanto científicos de los diferentes paquetes de trabajo de investigación, como de gestión de los proyectos. ¿De acuerdo? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y a nivel de implementación, uno de los aspectos a tener en cuenta también es todo lo relacionado con el Pacto Verde. Aquí lo que se ha hecho dentro de Marie-Sklodowska Curie es también establecer una serie de pautas que le pueden servir a las entidades justamente para concienciarse un poco más de la huella verde que pueden dejar estos proyectos financiados. Entonces, lo que se busca con esto es, bueno, concienciar y también fomentar unas buenas prácticas institucionales para un mejor manejo de todos los recursos de manera más sostenible, ¿vale? Aquí podéis encontrar tips para ver cómo afecta esto a un proyecto a nivel de investigación, a nivel institucional y con actividades de difusión y comunicación. Y en la parte 3.2 vamos a hablar de las entidades participantes, del rol de cada una de ellas y el papel que desarrolla dentro del proyecto, también de las infraestructuras, importante, tenemos las infraestructuras necesarias para realizar la actividad investigadora y de formación, sí o no, ¿cuáles son? Hablamos aquí, por ejemplo, de centros que pueden tener o que son centros Euraccess, que por lo tanto integran debidamente al personal investigador o que han obtenido ya el sello de excelencia de la Comisión Europea. Indicar qué tipo de experiencia tienen en participación también en proyectos europeos. Aquí hablamos de las complementariedades, de las sinergias. Yo siempre digo que este último subcriterio es un poco lo mismo que el inicio del proyecto, donde hay que hacer una especie de summary ejecutivo. Aquí también hay que hacer un final, resumen con un par de párrafos, dejando claro que este consorcio es compacto, coherente y que todas sus entidades van a llevar a cabo las tareas que se han incluido de manera efectiva. Acabando, que me voy ya 5 minutos de tiempo. Para todo el proyecto, recordar, importante, todo lo relacionado con el avance en el estado del arte, cuáles son los aspectos novedosos de esta red de formación, aspectos de empleabilidad a futuro y desarrollo de carrera investigadora del personal investigador. ¿De acuerdo? Tienen que ser coherentes estos objetivos con los deliverables que va a haber dentro de los paquetes de trabajo y con el impacto que eso va a suponer. Recordad estas novedades de dimensión de género, no son tantas, pero sobre todo de ciencia abierta dentro de la parte de excelencia, que es donde se va a medir la ciencia abierta. Importante empaparse mucho de las políticas públicas, no solo de los objetivos de desarrollo sostenible, sino dentro de vuestra propia temática de todo lo que se está cociendo en Europa. Establecer, si procede, sinergias con otros programas o proyectos. Esto es un programa de formación donde quien tiene que brillar son los investigadores predoctorales, en este caso los proyectos de investigación que se van a plantear, ¿de acuerdo? Va a ser el core y digamos que hay que tener muy mimados todos estos proyectos de investigación y toda la información que se da al respecto. Y por acabar, la evaluación es un 50-30-20. Esto os lo va a decir mejor que yo, Javier. Realmente hay que intentar llegar a un 5/5 en cada uno de los criterios porque es importante. Seguir el formulario técnico, descargaros el nuevo porque hay modificaciones con respecto al último y recordar que los evaluadores tienen 5, 10, 15 propuestas. Intentar hacerlo lo más visual posible
para que sea una propuesta muy rigurosa pero muy amena de leer. Toda la documentación está disponible en el Funding and Tenders Opportunities Portal. Nosotros en la web de Horizonte Europa hemos intentado y estamos y seguimos recopilando documentación y vídeos de las diferentes jornadas que vamos haciendo para que tengáis más documentación que prepararos. Y acabo con esto. Entidades que estéis escuchándonos y que vais a revisar proyectos de investigación, que vais a preparar propuestas de red de doctorado coordinadas por vuestra entidad española. Abrimos el 11 de octubre la posibilidad de recibir propuestas, lo cerramos el 25, cuando las recibamos todas veremos cuántas podemos revisar y como muy tarde, el 8 de noviembre, tendréis la revisión. Ojo, no es una revisión científica, siempre digo lo mismo, revisamos proyectos a nivel de estructura, sobre todo de impacto y de implementación. La propuesta tiene que venir por parte de la Oficina de Proyectos Europeos, que tiene que estar preferiblemente revisada en Word completa, apartados B1 y B2, si es un reenvío también, la evaluación recibida, y tenemos que poner unos criterios porque suelen llegar más de las que podemos revisar, coordinadas por entidades españolas con un presupuesto superior al 25% del total solicitado en la convocatoria. Aquí entiendo que el público objetivo que tenemos es un poquito diferente, pero pues bueno, igual para vosotros que ahora mismo estáis preparando redes doctorales como supervisores, pues podéis tenerlo en la cabeza, perdón, si no es para esta convocatoria, quizá para la siguiente, porque ya sabéis que son anuales. En cualquier caso, si tengo algún investigador, alguna investigadora preparando una postdoctoral fellowship, sabéis que cierra el 12 de octubre y por lo tanto no tenéis mucho tiempo, pero que sepáis que el año que viene se va a volver a abrir, volviendo ya un poco a la normalidad que teníamos antes, abrirá en abril y cerrará en septiembre, ¿vale? O sea que volveremos a fechas de Horizonte 2020. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta convocatoria de proyectos postdoctorales? Pues ayudar y apoyar la excelencia a través de la realización de proyectos de investigación excelentes, de nuevo enfocados en toda esta triple dimensión de movilidad internacional, intersectorial, interdisciplinar, para ayudar a realizar un proyecto creativo, innovador y mejorar las perspectivas de carrera científica. También posibilidad de realizar estancias dentro del sector no académico, cómo se lleva a cabo a través de un proyecto postdoctoral individual que pide un personal investigador con una entidad de acogida, con un beneficiario, y a través de un proyecto de I+D de formación e investigación, que es la propuesta científica. ¿Cuáles son los plazos? Pues os decía, cierra el 12 de octubre, tiene un presupuesto de 242 millones de euros y de 1 millón de euros que vienen del programa de Euratom, que como sabéis financian aspectos de fusión y fisión nuclear, que se va a incluir como piloto por ver si hay proyectos de Marie Curie que pueden tocar esas temáticas. Hay digamos, fondos que se han establecido pues bueno, para ver un poco a la espera si pueden o si se reciben proyectos a financiar. No hay ningún panel específico, esto se va a evaluar como se evalúan en las otras convocatorias, en base a los 8 paneles científicos, pues entrarán por ingeniería o por física, entendemos, y hay 1 millón de euros para esos proyectos. Cierra en octubre, se evaluarán entre los meses de octubre a diciembre. Los resultados los darán a conocer en el mes de marzo de 2022 y se empezarán a firmar los acuerdos de subvención. La comisión tiene 3 meses para firmar los acuerdos de subvención con los beneficiarios entre marzo y mayo de 2022. Fechas de incorporación. No tenemos mucha más información al respecto. Si nos regimos por lo que ocurría en el anterior programa marco, entendemos que se podrá retrasar la incorporación posiblemente de mayo de 2022 a septiembre de 2023. Ese marco tenemos, pero no lo podemos asegurar, todavía no tenemos la información. Bueno, en esta convocatoria tenemos 2 grandes modalidades. La modalidad de proyectos postdoctorales europeos, que es una modalidad que facilita la movilidad de terceros países hacia Europa o entre países europeos para realizar proyectos de investigación que tengan una duración de entre 12 a 24 meses de duración. Vamos a ver que hay una ampliación posible de 6 meses al finalizar. Luego lo explico, ¿vale? Todo junto. Abierto a todas las nacionalidades sin ningún tipo de restricción. Está pensado también para investigadores nacionales que están fuera de Europa, que quieren retornar. Veremos que hay un incentivo ahí a la hora de cubrir algunas posibilidades de restricciones que están incluidos. De Horizonte 2020, los que hayáis solicitado proyectos, había diferentes paneles, ya no van a existir, es una única gran convocatoria.
y que va a facilitar la posibilidad de realizar estancias de investigación en todo el mundo. Esto es una novedad, esto no era posible. Antes solo se podían realizar estancias de investigación en Europa, ahora se pueden realizar en todo el mundo. Un proyecto europeo que puede ser, pues un investigador que esté, me da igual la nacionalidad, que esté ahora mismo en Francia y que se quiera venir a realizar un proyecto en la UMU. Bueno, pues eso sería un proyecto europeo. La posibilidad de realizar proyectos globales son aquellos proyectos que van a permitir salir fuera de Europa, realizar una fase de salida de 1 a 2 años a un tercer país y retornar a Europa el tercer año obligatorio para finalizar y hacer esa transferencia de tecnología o de conocimiento a la entidad europea. De nuevo, pues pongamos que una universidad en el País Vasco, por ejemplo, pide una Global Fellowship, un investigador de la Universidad del País Vasco pide una Global Fellowship para irse a una universidad en Australia. Se va 2 años a Australia y vuelve al País Vasco. Ojo, ese proyecto está contratado siempre por, en este caso, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Murcia, la universidad en España que proceda, por la entidad europea. Duración, 24 a 36 meses, más 6 meses posibles adicionales que ahora os cuento. Posibilidad también de realizar estancias a lo largo de todo el mundo, solo en la fase de salida. También lo vamos a explicar. Y la regla de movilidad famosa de Marie Curie que aplica la fase de salida. Aquí sí que hay una restricción a la nacionalidad que vamos a ir viendo, ¿vale? Esta posibilidad de solicitar proyectos globales está pensada para investigadores que tengan o que bien sean nacionales de Estados miembros o países asociados o que sean residentes de larga duración en Europa. Por lo tanto, globales y europeos. Esas son las 2 grandes modalidades. ¿Quién puede pedir estos proyectos? Bueno, un investigador o investigadora que tenga, y esta es una novedad con respecto a Horizonte 2020, ya tiene que tener sí o sí el título de doctor a fecha de cierre de convocatoria o haber defendido la tesis. Eso también es válido. A 12 de octubre o título de doctor o defensa de tesis completada. Experiencia investigadora también es una novedad. No pueden solicitar estos proyectos personas que tengan más de 8 años de experiencia investigadora a fecha de cierre de convocatoria. Hay una serie de excepciones que vamos a ir viendo ahora. Regla de movilidad, la misma para todos, ¿vale? No más de 12 meses en los 36 meses previos a la fecha de cierre de convocatoria. Si pedimos un proyecto europeo, si alguien quiere venirse a España, no más de 12 meses en los 3 años previos en España, residir o realizar la actividad investigadora. Si alguien quiere pedir un proyecto global para irse a Argentina, no más de 12 meses en los 36 meses previos a la fecha de cierre de convocatoria en Argentina, en el tercer país. Nacionalidad, como os decía antes, la modalidad europea abierta sin ningún tipo de restricción, la modalidad global para nacionales de Estados miembros o países asociados o residentes de larga duración. Todo esto se mide a fecha de cierre de convocatoria. Una de las mayores preguntas que estamos recibiendo, y esto supongo que si tenemos gestores en la audiencia sabrán de lo que hablo, es ¿cumplo o no cumplo estos 8 años de experiencia investigadora? ¿Por qué? Porque hay, digamos, excepciones. Bueno, después de tantas preguntas, como era de esperar, la Comisión Europea ha publicado dentro de la página web de la Agencia Ejecutiva de Investigación de REA un Excel donde se puede ver si uno es elegible o no es elegible y también la explicación de todas estas excepciones. ¿Qué se hace? Por ejemplo, para aquellas mujeres que han tenido bajas maternales, se va a poder, digamos, a la hora de computar, extender 18 meses por hijo nacido. Para bajas paternales, el tiempo de duración que el padre haya disfrutado. Tiempo que no se ha estado realmente haciendo investigación. Eso no va a computar como años de investigación, ¿de acuerdo? Para aquellos investigadores que vienen de terceros países, que estén en el momento de fecha de cierre de convocatoria en el tercer país o que se hayan desplazado en los últimos 12 meses y sean nacionales de Estados miembros o países asociados, tampoco computaría el tiempo de investigación en ese tercer país. Como veis, excepciones hay y por lo tanto hay una tabla que nos va a ayudar a saber si somos o no o si sois o no sois elegibles. Aquí hago un inciso. Nos llegan muchísimas consultas y seguro que al personal de gestión que estáis escuchando os llegan muchísimas consultas. Nosotros, como puntos nacionales de contacto, no tenemos ningún tipo de potestad para garantizar, confirmar las elegibilidades. Quien tiene la responsabilidad es la entidad con la que se va a realizar el contrato, ¿de acuerdo? Por lo tanto, importante hablar con la Oficina de Proyectos Europeos, con el personal de supervisión de la entidad con la que se pide el contrato, el proyecto, para, bueno, os van a pedir a los investigadores que aportéis la documentación que acredita que, por ejemplo, yo he tenido un contrato 50% del tiempo, ¿vale?
50% de investigación, por lo tanto no es un 100%. Toda la documentación justificativa, la Comisión Europea no la pide a fecha de cierre convocatoria, pero la entidad con la que se pide el proyecto, lo normal es que os la pida para saber si cumple. Bueno, ¿qué entidades pueden pedir un proyecto postdoctoral? Va a ser la entidad beneficiaria quien recibe los fondos, como en las Doctoral Networks, quien va a contratar al fellow, ya sea en una global o en una europea, quien firma el acuerdo de subvención y quien recibe los fondos. Entidad europea ubicada en un Estado miembro o país asociado o país que aplica dentro de las áreas de Euratom. Sector, lo mismo, académico, no académico. Organismo asociado o entidad asociada, igual que en las redes doctorales, ¿vale? Será aquella entidad donde un investigador o investigadora puede realizar una estancia de investigación que esté ubicada en cualquier parte del mundo. Importante. Para aquellos proyectos globales, la entidad que está ubicada en un tercer país tiene que incluir una carta de compromiso, ¿de acuerdo? Y para aquellas estancias finales, que voy a hablar ahora de ellas dentro del sector no académico, para expandir el proyecto, también tendrán que incluir una carta de compromiso. Y esto es importante porque sin las cartas de compromiso, si no están, no se va a tener en cuenta la participación de esa entidad asociada. Por lo tanto, importante, no las dejéis para última hora porque nos consta que luego hay problemas, que no me la firma el representante legal, que no está actualizada. Intentar, por favor, no dejarlo para última hora. ¿Cómo funciona todo esto? Pues bueno, se trata realmente de un proyecto individual, pero que requiere de la colaboración del personal supervisor dentro de la entidad de acogida y en el caso en el que haya un organismo asociado, una entidad asociada, también de esa entidad asociada y de ese personal de supervisión en la misma. Importante involucrar a las oficinas y a los gestores, lo digo y soy muy cansina, pero de verdad que hay mucha diferencia entre proyectos realmente que se ve esa aportación institucional y la que no los tiene. ¿De qué estamos hablando? Pues bueno, de la realización de un proyecto de I+D+I, de investigación y de formación, donde va a haber una transferencia de conocimiento entre una entidad a través de la figura del supervisor y un investigador o investigadora que es quien tiene la idea y quien pide el proyecto y quien tiene que brillar en este proyecto. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es, además de mejorar su ciencia y de aportar en ese ámbito científico, es formarse. Formarse en aspectos científicos, formarse en aspectos transversales, como comentábamos al principio. Bueno, este concepto de estancias y esto es jerga europea, estos secondments, estas palabrejas de secondments y placements, que luego ¿cómo los traducimos? Pues realmente ambos se pueden traducir como estancias de investigación. Bueno, un secondment como tal es aquella estancia de investigación que se suele realizar para formarse en aspectos concretos, ¿vale? En aspectos transversales, por ejemplo, y que puede realizarse a lo largo del proyecto, en el caso de los proyectos europeos, en cualquier momento del proyecto, en cualquier país del mundo, máximo un tercio, ¿de acuerdo? De esos 36 meses de duración, de esos 24 meses máximos de duración. En el caso de los proyectos globales, un máximo de la fase de salida, que son también 24 meses, ¿de acuerdo? Y solo se puede realizar durante la fase de salida esa estancia, en cualquier parte del mundo, eso también. Entonces, estas estancias se pueden dividir en estancias más pequeñas. Ojo, es posible, pero nosotros siempre recomendamos que una estancia de investigación tenga una consistencia tanto en tiempo como en contenido, ¿vale? Hay que diferenciar entre una visita corta o un trabajo de campo de lo que realmente es una estancia de investigación. Se puede realizar en cualquier parte del mundo y en cualquier sector académico o no académico, en el mismo país, en otro país, eso no importa. Aquí os indicamos cómo se tiene que incluir en la parte A y en la parte B. Y luego ese placement, estancia de investigación no académica, realmente es una posibilidad que existe de manera a seguir permitiendo la participación activa de la empresa. En Horizonte 2020 había un panel específico donde competían solo beneficiarios del sector no académico. Eso ha desaparecido en su totalidad. ¿Qué se pretende? Se pretende seguir atrayendo al sector no académico. Obviamente esto no va a ser viable en todos los proyectos, pero en aquellos proyectos que se vea que según va finalizando el proyecto hay posibilidades para que el personal investigador realmente explore posibilidades de carrera alternativa dentro del sector no académico, que vaya a realizar una explotación de resultados muy concreta y muy específica, se puede incluir como placement, ¿vale? Pero sobre todo está pensado para eso, para expandir
la carrera del investigador fuera de la academia. Y así se tiene que plantear. Y tiene que ser una parte integral del proyecto. ¿Con esto qué quiere decir? Que si tenemos un proyecto específico donde estamos pensando hacer una estancia final, porque igual nos va a contratar la empresa cuando acabe el proyecto, porque estamos realmente finalizando unas actividades de I+D+I en esa estancia de investigación que pueden dar lugar o que pueden generar a posteriori un puesto de trabajo. Entonces, se hace un proyecto en su totalidad para 24 más 6 meses, ¿vale? Para 30 meses. Y eso es lo que es como propuesta. No es 24 y luego igual a un placement. No, tengo un proyecto de 30 meses, 24 más 6. ¿Vale? Ahora vemos cómo van a ser esos 24 más 6 a nivel de ejecución. Pero siempre al final y un máximo de 6 meses. Eso sí, solo se podrán realizar estancias en Europa, en un Estado miembro o país asociado y solo en el sector no académico. En ambos casos, por supuesto, tiene que haber un supervisor dentro de esas estancias. Bueno, el budget, os lo he explicado antes, aquí esto es un ejemplo práctico, simplemente con un proyecto de investigación ubicado en España. Este Living Allowance, pues realmente lo que os decía, lo que se hace es que se adecúa al nivel de vida, se multiplica el número de meses por cada una de las partidas y se obtiene el presupuesto global. Aquí tenéis el caso de, por ejemplo, una investigadora, un investigador que vaya a realizar su proyecto 24 meses en Europa, en España, con obligaciones familiares, será un proyecto de 181.000 euros. Que se desglosa, como bien decía Javier, la parte del investigador no se puede tocar, lo que se recibe se tiene que transcribir, es un coste salarial y se le va a pasar en nómina detrayendo los correspondientes impuestos al investigador e investigadora, y la parte institucional se usa para formación e investigación y costes indirectos de la entidad, ¿vale? Esos son los costes y cómo se distribuyen. A nivel de placement, si vosotros tenéis establecido en el proyecto que van a ser 24 más 6 o 24 más 2 o 24 más 3, a efectos prácticos vais a tener, en vez de multiplicar 24 por cada una de estas partidas, se van a multiplicar 30 por cada una de estas partidas. Es decir, se obtiene 6 meses más de sueldo y 6 meses más de costes institucionales, ¿vale? En el presupuesto, en la parte A, se tiene que diferenciar, pero veréis que realmente va a ser un proyecto financiado de 30 meses o del tiempo que proceda, con la totalidad del placement incluido. Por lo tanto, resumiendo, de lo que serían los aspectos como tal generales. Tenemos una única regla de movilidad, ya no hay, como existían antes, posibilidades de medir los últimos 5 años, solo se miden los últimos 3 años. Se han incluido aspectos nuevos de elegibilidad del personal investigador, tiene que tener ahora un título de doctor a fecha de cierre y tiene que tener un máximo de 8 años de experiencia investigadora. Se sigue manteniendo el enfoque abierto, se incluyen como novedad las áreas de fusión y fisión del programa de Euratom. 2 grandes modalidades, ya no existen sus paneles, solo se mantienen los proyectos europeos y los proyectos globales. Se sigue permitiendo de manera ahora homogénea 1/3 de estancias de investigación, fase de salida en las global y totalidad del proyecto en las europeas en todo el mundo, ¿vale? Esto es en todo el mundo, antes solo era en Europa. Se posibilita que aquellos proyectos que tengan capacidad de generar posiblemente un puesto de trabajo a futuro o una explotación concreta en la empresa tengan 6 meses adicionales, tanto para la parte europea como para la parte global. Por lo tanto, habría 6 meses más de financiación. Se han incrementado las partidas presupuestarias, todas y cada una de ellas, quiero recordar, a excepción quizás de la de movilidad, ahora mismo no me acuerdo si se ha incrementado en 100 euros, y algunos movimientos en lo que son los criterios de evaluación que ahora veremos ahora. Para 2021 no, pero para 2022 también va a haber un criterio de restricción al reenvío, ¿vale? El que no tenga más de un 70/100 de nota no podrá reenviar el proyecto en 2023. ¿Qué tenemos? Pues igual que en el proyecto de las redes doctorales, tenemos una parte A de aspectos más administrativos y una parte B de aspectos más técnicos, con la parte B1 que va a medir la excelencia, el impacto y la implementación, y la parte B2 que mide el currículum y las capacidades de las entidades, ¿vale? Aquí de nuevo tenemos los paneles. Vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? Pues de la misma manera que Javier hacía alusión a un cambio de estrategia, es importante medir en qué panel, a qué panel se va a enviar el proyecto
por ejemplo, pues voy a poner un ejemplo de matemáticas, porque aquí la financiación va en función del número de proyectos que van llegando. Matemáticas a veces suele ser un panel junto con el de economía, si mal no recuerdo, que reciben menos proyectos. Yo recuerdo ahora mismo el caso de una entidad que dijo, bueno, pues igual tenemos que cambiar la estrategia, igual en vez de ir a matemáticas, si tenemos un componente en el proyecto más aplicado, lo vamos a meter por ingeniería. En fin, importante que el personal que pide el proyecto y el supervisor aquí hagan un encaje a nivel científico de cuáles son los descriptores que mejor recogen, por decirlo de alguna manera, esa posibilidad de tener mayor éxito, ¿vale? Aquellos proyectos que alcancen un 85% de nota, pero que no lleguen a tener financiación porque no hay fondos para todo el mundo, optarán, se seguirá reconociendo estos proyectos como excelentes y optarán al sello de excelencia que se mantiene también en Horizonte Europa. Importante, ¿vale? Un supervisor, una supervisora puede presentar más de un proyecto, pero un candidato o una candidata solo puede enviar una única propuesta, ¿de acuerdo? Solo una única propuesta. Se puede dar el caso en el que, por ejemplo, se reciban diferentes propuestas que involucren al mismo investigador. En ese caso, será elegible la última, ¿vale?, que se envíe. Y una propuesta que tenga similares objetivos de investigación que se envíe por diferentes investigadores, la primera que se envíe será la elegible. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la Comisión Europea utiliza sus mecanismos de inteligencia artificial para asegurarse de que no hay una conducta no ética, ¿de acuerdo?, por la que se pide el mismo proyecto para obtener una doble financiación. Bueno, en este caso no tenemos 30 páginas, sino que tenemos 10 páginas y en esas 10 páginas tenemos que hablar del proyecto. No me quiero extender en lo que son los diferentes aspectos científicos porque los hemos visto un poquito en las redes doctorales. Aquí lo que hay que adecuarlo es obviamente a ese proyecto individual de I+D+I, donde a nivel de excelencia nos van a pedir de nuevo que expliquemos la calidad, la pertinencia y los objetivos de investigación y de innovación. Hablaremos de estado del arte, de cómo lo vamos a mejorar, haremos esa pequeña introducción, hablaremos de qué metodología se va a usar para llegar a cabo y para alcanzar estos objetivos que hemos explicado. La supervisión, la formación y la doble transferencia de conocimiento esencial. ¿Qué compromiso va a tener el supervisor? ¿Cuál es su experiencia y su excelencia? ¿Qué actividades de formación se van a dar? Aquí es muy importante, me vais a perdonar, voy a beber un poco de agua, que cuadre bien la información que tenéis en vuestro currículum, en la parte B2, con también la información de formación que se va a incluir aquí, ¿vale? Nosotros siempre decimos, la parte relacionada con la formación, hablar con las oficinas de proyectos europeos que os van a saber decir qué cursos formativos hay a nivel institucional de lo que os podéis beneficiar. Ojo, si el personal investigador que pide el proyecto ya es experto, por ejemplo, por lo que proceda, por lo que sea, en patentes, pues obviamente igual a nivel formativo eso es algo que no tiene que explotar tanto como otros aspectos, ¿vale? Importante tener en cuenta y ser congruente en ese aspecto. Doble transferencia de conocimiento, que tiene que quedar muy claro qué va a aportar, qué capacidades tiene el personal que pide el proyecto a la entidad y cómo el supervisor o supervisora complementa esas capacidades dentro del proyecto. Es muy importante ese match entre supervisor y personal que pide el proyecto. En el 1.4, pues bueno, aquí es un poco explicar por qué el investigador es la persona adecuada, qué competencias tiene para realizar las actividades que se van a plasmar. A nivel de impacto, hablamos de impacto en la carrera investigadora. Ya veíamos también antes de la necesidad de que estos efectos y estos impactos se expliquen dentro de un marco de un plan de comunicación, de difusión y divulgación científica y obviamente los impactos esperados a nivel científico, técnico y social del proyecto. Y a nivel de la calidad de la implementación del programa, un poquito más de lo mismo, ¿de acuerdo? Paquetes de trabajo, qué esfuerzo se va a dedicar a cada uno de esos paquetes de trabajo. Hablamos de que tenemos un proyecto con 1, 2, 3, tampoco no muchos más, paquetes de trabajo relacionados con la ciencia y luego los paquetes de trabajo transversal. ¿Cuánto tiempo va a dedicar, cuánto esfuerzo le va a suponer al personal investigador cada uno de estos paquetes de trabajo? Cuidado, hay que ser y hay que incluir un programa ambicioso
pero tiene que ser ejecutable en el tiempo. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, cuidado con el grado de número de deliverables, de entregables, de milestone que se incluyen en estos paquetes de trabajo, los riesgos que eso puede suponer y, de nuevo, aquí informar sobre las capacidades, infraestructuras, capacidad operativa que tienen las instituciones que participan. Si hablamos de entidades globales, también de un proyecto global, alusión a esa capacidad de los terceros países. Bueno, no, esto era un poco explicar los cambios que hay de Horizonte 2020 con respecto a Horizonte Europa, pero tampoco me quiero detener mucho más. Y quiero ir acabando, pues bueno, un poco de la misma manera como hacía con las redes doctorales, con los proyectos postdoctorales. Programa, insisto muchísimo, programa de investigación sí y programa de formación. Por lo tanto, ambos componentes tienen que estar en el proyecto. Lo comentaba antes, hay que ser ambicioso, es importante porque también depende de ello la innovación y lo que se vaya a conseguir e innovar en ese ámbito científico. Pero esto no es un proyecto del Consejo Europeo de Investigación que requiere realmente un riesgo muy elevado para obtener un beneficio muy elevado. Aquí tiene que ser algo que sea coherente y ejecutable. El match. Hay gente que nos dice, es que yo acabo de sacar el título, ¿cómo voy a obtener una Marie Curie? Bueno, no es tanto que sea necesario un currículum súper competitivo, el mejor de todos, sino que también es importante ese match, esa conjunción entre qué le va a aportar la entidad al investigador y qué puede aportar el investigador a la entidad. Si, por ejemplo, es una persona que todavía no tiene una serie muy elevada de publicaciones o un conocimiento X en un área, lo que se debe indicar es que gracias al proyecto realmente este va a impactar y va a mejorar todas estas debilidades que pueda haber o estas necesidades formativas que pueda haber. Relevante hacer hincapié y detallar y customizar esa parte de impacto dentro de ese sector científico para la carrera investigadora. Pues bueno, gracias igual a todas estas colaboraciones, a esta red igual que tiene el propio supervisor o supervisora dentro de la entidad de acogida, le puede facilitar al personal que está pidiendo el proyecto, pues bueno, expandir su propia red de colaboradores o optar cuando acabe este proyecto quizás a pedir otro tipo de proyectos, ya sean nacionales o ya sean europeos, ¿no? Ver un poco la evolución que va a suponer dentro de su ámbito científico. Bueno, insisto, proyecto individual, pero colaborativo, porque requiere que participe también la entidad donde se va a realizar el proyecto. Siempre os decimos que cuanta más gente pueda leer el proyecto, mejor. Un colega de otro departamento, por supuesto la OTRI o la OPI. Importante, ¿no? Para que os puedan dar consejos. Nosotros, como puntos nacionales de contacto aquí en España, no tenemos capacidad para revisar proyectos. Lo dejamos de hacer el año pasado porque estamos hablando de una convocatoria. Si mal no recuerdo, España presentó entre 1.300 y 1.500 proyectos. Por mucho que nosotros queramos llegar, ni siquiera un 5% no tiene un impacto. ¿Qué intentamos hacer? Ayudar más al personal de gestión a través de seminarios específicos que hicimos en verano para ellos, para que ellos os puedan ayudar y dar pautas concretas en la parte de formación, en la parte institucional 3.1, bueno, en fin, en muchos aspectos del proyecto. Familiarizaros con el Fountain Attendance Portal, ¿de acuerdo? No lo dejéis para última hora, que luego hay problemas. Y yo siempre digo una cosa, más allá, que ya lo hemos mencionado antes, que no veis en el formulario, que el personal que os evalúa no tiene por qué ser especialista. Entonces, el rigor científico es esencial, pero también es importante empaquetar bien todo el proyecto que sea atractivo para la gente que lo está leyendo. Tenéis toda la información en el portal. La comisión está publicando preguntas frecuentes también que están siendo de bastante ayuda. Claro, términos como el placement, que es algo novedoso, el cómo diferenciarlo de un secondment, pues también creemos que habrá que ver cómo se forman los evaluadores porque es algo todavía un poquito, o que nos genera a todos un poco de incertidumbre. Revisar estas preguntas frecuentes, descargaros la documentación de la convocatoria y nosotros en Horizonte Europa también tenemos muchísima documentación publicada que esperemos que os sirva. Ya es tarde para algunos, los que no hayáis empezado a preparar ya la propuesta lo veo complicado, pero por ejemplo para el año que viene que sepáis que dentro del portal de Euraccess se publican expresiones de interés de entidades interesadas en preparar proyectos conjuntos.
El proyecto Net for Mobility, que es un proyecto que nosotros como puntos nacionales de contacto participamos y elaboramos material, lamentablemente, os lo preguntáis, lamentablemente este año no vamos a poder hacer la guía de apoyo a la guía del participante porque ha salido muy tarde la convocatoria y porque el proyecto acabó en verano. Por lo tanto, este año no podremos contribuir a esta convocatoria, pero esperemos que para años siguientes podamos volver a preparar documentación ad hoc que os sirva a todos para participar con éxito. Gracias.